porque hemos tenido durante este fin de semana una gran afluencia de personas que han podido compartir con nuestros escritores, poetas, caricaturistas, dramaturgos, dibujantes, todas las artes visuales. Pero hay un protagonista muy importante que no lo hemos dejado por último porque no sea tan importante, sino porque son la fuente, son la base y es la razón de ser por la cual todos estos artistas realizan su trabajo, y son los lectores. ¿Qué sería de los escritores, qué sería de los poetas si nadie los leyera? Entonces tenemos aquí representado algunos de los clubes de lectura del país, de la ciudad también. Tenemos aquí a Ariel, a Cintia, a Tuli, a Valerie. Ya les vamos a dar oportunidad para que ellos se presenten y nos cuenten un poquito sobre ellos, sobre sus clubes de lectura, cómo se llama su club de lectura, cuántas personas tienen más o menos, de qué ciudades. Entonces vamos a comenzar por aquí con Valerie. Muy buenas tardes, es un placer para mí y un honor representar a mi club de lectura. Soy Valerie Díaz y represento al club Entre Páginas y Sueños. Somos 137 mujeres actualmente. Cada 3 meses hacemos invitaciones cordiales. Somos solo mujeres. ¿Qué más les puedo contar? Vamos a cumplir nuestro 5º año ya de estar formadas como club. Tenemos una dinámica para los conversatorios. Lo hacemos cada lunes y miércoles para elegir los libros. Bien. Ok. ¿Qué más les decía? Bueno, me dice Leti que más adelante vamos a hablar sobre la dinámica del club en sí. Tenemos miembros en Estados Unidos, en México, en diferentes ciudades del país, Tegucigalpa, San Pedro Sula, Santa Rosa, La Ceiba, en fin. Y estamos muy contentas de pertenecer a este club, ya que nos ha desarrollado el hábito de la lectura. Entonces, les cedo la palabra. Hola, buenas. Mi nombre es Tuli Ferraro y yo represento básicamente a la librería Metronova en los clubes de lectura. Actualmente tenemos 2 clubes con ellos, es el club de clásicos y el club de ficción. El club básicamente ronda entre 20 personas a 50 personas en los chats, las conversaciones que tenemos. Nos reunimos por vía Zoom y la verdad que es un honor para mí estar aquí. Es súper bonita este tipo de dinámicas, nos acercan más a este mundo, a autores, a escritores, a poetas, a librerías, a editoriales, y la verdad que es un gusto y me siento muy honrada de haber sido invitada. Gracias, Tuli. Cintia. Bueno, hola. Buenas a todos, gracias. Gracias, Leti, gracias a la Feria del Libro. Para mí, pues, emoción estar aquí de nuevo. Yo soy la moderadora del club de Guacamayas. Estamos ahí, somos como, 60 personas. Nos reunimos por Zoom los jueves y los domingos. Son básicamente la lectura, ¿cómo se llama? Escogemos los libros, tenemos las reuniones y pues discutimos. Discutimos si nos gustó, no nos gustó, qué pensamos, qué no pensamos y así. Y de ahí tenemos otros, pero ya más adelante. Más adelantito. Gracias, Cintia. Muy buenas tardes tengan todos, un gusto, soy Ariel Díaz, aunque tal vez en la papeleta parecía como Arbil o Cami, que ese es mi perfil en Instagram, pero mi nombre es Ariel Díaz. Es un gusto estar aquí, muchas gracias Leticia, a la Feria del Libro por la invitación, e igualmente también, al igual que Cintia, represento a la librería Guacamayas Bookstore con el Club de Lectura Nacional.
Tenemos alrededor de unos cerca de 30 lectoras en el club. Nuestras reuniones son las noches de los viernes a las 8 de la noche por la plataforma Google Meet. Gracias, Ariel. Y bueno, precisamente eso les quería preguntar. ¿Qué plataformas utilizan tanto para administrar y para compartir o para mantener ese club activo? Y también qué plataformas utilizan para sus reuniones o si lo hacen de alguna forma presencial en algún momento. Bien, en el Club Entre Páginas y Sueños utilizamos más que todo WhatsApp. Nosotros conversamos los lunes y los miércoles sobre las asignaciones y al finalizar cada libro nosotros nos reunimos las que podemos presencialmente y hacemos un café conversatorio y terminamos de discutir el libro completo. Tenemos la plataforma de Facebook, pero es una plataforma privada, solo para las que pertenecemos al club, y se está desarrollando la plataforma de Instagram. La verdad es que nosotros queremos tener a más mujeres, pero realmente interesadas en tener el hábito de la lectura, no solo por pertenecer y decir estoy en un club social, sino realmente es leer. Tuli, ¿ustedes qué plataformas utilizan? Pues nosotros básicamente nos reunimos por Zoom todos los martes, también platicamos mucho por WhatsApp, ahí es donde nos ponemos de acuerdo con el tipo de lectura que vamos a tener, qué libro vamos a estar leyendo, discutimos a veces de manera breve antes de las reuniones de los martes, porque a veces no nos podemos aguantar con el tipo de discusiones, ¿verdad? Lo que estamos leyendo, entonces también platicamos por ahí. Y la promoción de los libros que se van a leer los hacemos por Instagram, por mi cuenta y por la de la librería Metronova, y esa es básicamente la dinámica que tenemos. Y en cuanto a las reuniones presenciales, no lo hacemos muy seguido porque los miembros del club tenemos de San Pedro, tenemos de Tegucigalpa, de varias partes de Honduras, entonces a veces se complica un poquito por la logística. Pero si nos hemos reunido unas 2 o 3 veces como una reunión, no tanto para discusión, sino para socializar, ¿verdad? Conocernos, platicar y que no todo solo sea por medio de una pantalla, sino también tener ese contacto uno a uno. Okay. Pues yo creo que aquí como que más o menos igual, Sí. nos reunimos por Zoom, el WhatsApp para ponernos de acuerdo, reuniones presenciales, pues creo que estamos en lo mismo con Tuli, de que hay varios que son unas sanpedranas, unas de Teus, de San Juan Pueblo, o sea, todos estamos regados, entonces es mucho mejor. Es más difícil. ¿Y difícil. cuál creen ustedes, Ariel, que es la plataforma como la que más les sirve, la más útil en este caso para fomentar la lectura o la discusión de los libros? Bueno, en cuanto a la discusión de los libros, pues ya sea Zoom, en mi caso yo utilizo Google Meet, entonces también es viable para mí. Hacemos uso de las redes sociales, siempre con la librería pues se crea lo que es un post publicitario para la siguiente lectura, el cual lo publico yo en mi Instagram, lo hace la librería también y se invita a las personas a formar parte del club también. En algún caso, si aún no pertenecen al club y que están interesados en X lectura, la lectura seleccionada para ese mes, entonces se pueden poner en contacto, o sea, conmigo o con la librería. Fíjense que algo muy interesante del club en el que está Ariel es que es un club de lectura nacional, es únicamente para autores nacionales y creo que es importante destacar eso. ¿Cómo hacen, Ariel, para seleccionar los libros de tantos autores que tenemos en el país? Bueno, aquí me imagino que te vas a llevar una buena cantidad de ideas y de aportes para el próximo año. ¿Cómo decidís, bueno, voy a leer a Giovanni, voy a leer a Karen? ¿Cómo lo deciden? Bueno, en cuanto a eso, de hecho, bueno, yo vengo de San Juan Pueblo, o sea, no soy de aquí de la ciudad, entonces hoy me tocó que viajar para poder estar aquí. Gracias por el sacrificio. Y muy agradecido, también emocionado. Y de hecho, venía pensando en el trayecto sobre los libros que vamos a leer el otro año, ya venía pensando en ello. Pues, este es el primer año, comenzamos con el Club de Lectura Nacional en enero. Ya estamos en octubre,
esperamos finalizar con éxito siempre diciembre para cumplir el año y continuar el otro. Pues para la selección de libros este año ha sido de la siguiente manera. Se revisa el inventario que hay en la librería de la cantidad de libros disponibles de los autores. Yo me pongo a investigar sobre X libro y viendo a ver si puede o no interesar. Entonces va en eso. Si hay una buena cantidad para poder abastecer a los lectores, entonces ese libro entra. Si no, no, porque también se acude al escritor para saber si él tiene más números en existencia. Si no los tiene, entonces el libro queda descartado para más adelante, posteriormente. De lo contrario, no se elige, no se deja para como una lectura próxima. Para lectura inmediata. Correcto. Y efectivamente, sí, ya me pasé por todas las mesas, ya tuve la oportunidad de charlar con los diferentes autores nacionales. Y pues también me llevo ideas para aplicarlas en el club el otro año en futuras lecturas, incluso con cada uno de ellos. Entonces, esta feria del libro, antes de este conversatorio, porque estoy seguro que de aquí también voy a aprender tanto de mis compañeras moderadores de club, que de hecho soy el único varón aquí, y como decía ella, tienen un club solo de mujeres, y la verdad es que en cada club en el que yo he estado, pues la mayoría de los integrantes o lectores, mejor dicho lectoras, son mujeres. Los hombres lectores como que somos escasos, o al menos en los clubes pues somos muy pocos, demasiado pocos. ¿No te parece que es como inversamente proporcional? Porque hay muchos escritores, la mayoría nacionalmente, son hombres, ¿verdad? Entonces andamos en la búsqueda y en la cacería de esas autoras para poder leerlas también. Cintia, ¿qué tipo de lecturas hay en su club? ¿Cuáles destacan? ¿Cómo hacen para elegirlos con la librería? Pues, es más, ya se me acerca la fecha. Ahorita en noviembre, diciembre, le empiezo yo a planear el año, depende del género, y se los tiro a ellos a ver qué quieren leer, qué libros les gustaría a ellos. Después hacemos votaciones y así. Y hablamos con la librería, ¿verdad? Que todos los que salieron son viables, se pueden conseguir y así planeamos el año. Ok. ¿Y Tuli, cómo hacen con Metronova? Pues Metronova primero me pide a mí como un listado de libros que yo considero que podrían interesarle a los miembros del club. También los miembros me dicen como, hey, me gustaría leer este lo tengo desde hace mucho tiempo en mi lista por leer. Entonces yo mando esa lista a la librería y ellos me dicen, todos estos por X o Y razón no se pueden traer, y ya cuando tengo todo el listado aprobado por la librería, lo envío tipo votación al chat de WhatsApp, y ahí ya ellos escogen, ¿verdad?, qué libro se va a leer. Lo hacemos cada 6 meses, entonces la planificación de nosotros es semestral, y eso básicamente se ha hecho con el club de ficción. Ya con el club de clásico fue algo bien curioso, ¿verdad? Porque estábamos leyendo en el club de ficción El Conde de Montecristo, y sabíamos que no era un libro es un libro denso, ¿verdad? Entonces, habían personas que se sentían un poquito intimidadas, y para no dejarlo como en stand-by, decidimos tener una lectura alterna. Entonces leímos Mujercitas, y en lo que estábamos leyendo Mujercita fue como la mayoría era primera vez que leía un clásico y tenían mucho interés en seguir leyendo clásicos. Entonces ahí nació el club de clásicos con la librería, y esta vez fueron ellos los que escogieron 100% los libros que querían leer. Se sometió a votación y ya tenemos los libros que se van a leer noviembre, diciembre y básicamente enero y febrero. Y eso es lo que hacemos. Los mismos miembros son los que al final deciden qué se va a leer. Yo simplemente propongo, la librería nos abastece, y así es como hacemos la dinámica. Y Valeria, en EPIS, compártenos cómo es el proceso de selección de libros y no te quieres el micrófono, y para poder pues abastecernos en el club. Pues en EPIS somos todas las que proponemos. Los libros que seleccionamos surgen a raíz de los miembros del club. Cuando siempre se proponen géneros, tratamos de abarcar todos los géneros, porque 137 mujeres somos bien complicado decidir lo que a mí me gusta, lo que no me gusta. Yo no quiero leer eso.
Habemos teams terror, teams románticas, teams X o Y autor. Entonces, para que todo sea equitativo, hay géneros propuestos y dentro de esos géneros se les pide a las chicas que no sean menores de 200 páginas. Tratamos de que no sean libros pequeños y después de hacer eso, venimos y proponemos con anticipación. En la página de Facebook, todas las propuestas que han hecho mandan al WhatsApp, mandan la sinopsis con la carátula del libro que ellas proponen. Tenemos por lo general de 10 a 12 en cada género propuestas. Esas se llevan a la página de Facebook. Los dos que son más votados de cada género, entonces vuelven a votaciones a WhatsApp. Hacemos una una encuesta en Google Forms y entonces ya ahí ya queda el seleccionado. Pero vamos así con la anticipación porque al principio del club era muy complicado conseguir los libros, era muy complicado. Entonces eso de que veníamos recibiendo el libro, ya cuando lo habíamos leído había que comprarlo en PDF, no sé, había mucha dificultad. Entonces se generó el comité de compras. Nosotros tenemos el comité de compras, ahí hay una integrante, Tami, que nos están ayudando y ellas gestionan con diferentes librerías. Por eso lo hacemos con tanta anticipación. Como decía Tuli, nosotros ya tenemos las lecturas programadas hasta como febrero o marzo del próximo año y ya están adelantadas como un 50% del dinero con el comité de compras para que ellas en las librerías consiguen, bueno, una librería nos consigue tanto, otra tanto y así complementamos para que todos podamos tener nuestro libro en físico. Entonces, más o menos esa es la dinámica para que nosotros podamos seleccionar. Y también tenemos club alternos. Por ejemplo, dentro del club se van libros alternos. Está el principal y hay muchas que queremos leer, tal vez el segundo que quedó en la votación. Entonces, se integran las que querían leerlo y lo hacemos en otro día que no sea el lunes o el miércoles porque son los días oficiales para que nosotros iniciemos y moderemos los conversatorios desde las 8 de la noche, máximo hasta las 12. Y una pregunta que se hace mucha gente es, y me lo han hecho a mí, me han preguntado, ¿cómo es eso de los clubes de lectura? ¿De qué se trata? Porque se imaginan a un grupo de eruditos y de académicos, se imaginan a Giovanni Rodríguez ahí, a don Mario Gallardo, compartiendo los libros, ¿verdad? ¿Cómo es la dinámica? ¿De qué se trata? ¿De qué platican? ¿Cómo comparten? ¿Qué le critican a un libro? ¿De qué hablan? ¿De la historia, los personajes? ¿Cómo es eso? Y de qué forma esto ayuda a expandir el hábito de la lectura. Es interesante porque siempre se forman alianzas. No sé si les pasa a mis compañeros, pero en el club pasa de que nos formamos conceptos de libro. Cada libro depende de su extensión, podemos tratarlo en un mes, mes y medio, cuando son clásicos hasta 2 meses, 2 meses y medio, y en cada semana la asignación, cuando conversamos durante la noche, pueden llegar a ver hasta 2.000, 3.000 mensajes que nosotros generamos, porque todas opinamos lo que me gusta, lo que no me gusta, si el ritmo es lento, si va bien, si un personaje podríamos... nos gustaría que se desarrollara de una forma, incluso lo volvemos a reescribir. Nosotras no somos eruditas, tenemos diferentes profesiones en nuestro club, hay doctoras, arquitectas, amas de casa, yo soy docente, habemos de diferentes profesiones y de diferentes lugares, entonces, y de diferentes gustos sobre todo. Entonces, no a todas nos va a gustar lo mismo del libro. Entonces, unas la vemos con de un punto de vista y otras lo dicen, no, a mí no me gustó este personaje, yo lo desarrollaría así, o odio a tal personaje, y nos volvemos como bien propias de la lectura. Incluso le damos una calificación y al final del libro decimos, bueno, una vez tuvimos la oportunidad con Giovanni
que leímos Los días y los muertos de él y tuvimos un Zoom con él porque fue en pandemia. Y dijo, bueno, estoy listo, critíqueme. Y le dijimos, no, usted me hubiera cambiado este personaje, usted me hubiera hecho esto y lo volvemos a escribir. Entonces, así más, eso es muy bonito porque nos complementamos entre todas. Y lo más lindo es que respetamos lo que a la otra le gusta porque todos tenemos diversidad de pensamiento. Y Tuli, en el caso de ustedes, ¿cómo hacen esa crítica? ¿Cómo son todas muy profesionales o de repente No, para nada. se da mucho No, para nada. Yo, como muchas personas al inicio, antes de yo empezar a ser miembro de algún club de lectura virtual, yo tenía miedo, porque yo decía, yo apenas, o sea, yo no leo mucho, desconozco muchos temas, yo no tengo como la capacidad crítica de narrativa, de tanta cosa que engloba un libro, ¿verdad? Y yo recuerdo la primera vez que me reuní, fue en un club de Tegucigalpa, y yo toda penada, y me decían como, ¿y qué opinas? Y yo como, ¿qué digo? ¿Cómo hago? Y después me di cuenta que en realidad estos clubes de lectura son literal relax, o sea, es relajación. No tiene aquella cosa de estrés, de que yo tengo que leer, tengo que estudiar el autor, es interesante hacerlo, pero esa no es la base del club de lectura. Yo a los miembros siempre les digo, relájense, yo aquí, es más, yo soy súper mal hablada y yo les digo, no, es que este me cae mal, y ellos se sienten que pueden expresarse de esa manera. Y tenemos miembros que saben muchísimo de la narrativa, de la forma en que está escrito, tienen criterios como Leticia, que tiene muchos criterios de conocimiento literario y aportan cosas muy bonitas y muy productivas, nos enseñan a nosotros. Pero también tenemos miembros que apenas vienen iniciando en el mundo de la lectura, tal vez es su primer libro, tal vez es su primera reunión, y se acepta, es más, o sea, hasta enriquece porque lo vemos desde otros puntos de vista. Como decían aquí, lo bonito de esto es que todos somos diferentes y tenemos opiniones diferentes. Nos pasó en el caso de Mujercitas, por ejemplo. Hay personas que dijeron, es mi libro favorito, está en mis top, lo puedo releer 1000 veces, y otras personas que fue como, no, este libro no fue para mí, no me gustó, no es lo que yo esperaba, y así pasa con todos los libros. Yo siempre les digo, tranquilos, la verdad que al final, para los gustos hay géneros literarios. Para mí puede ser el mejor autor, yo amo a André Aciman, por ejemplo, me encanta cómo escribe, pero también conozco gente que no le gusta. Y me dicen, no, lo leí y la verdad que no, este libro no fue para mí. Estas discusiones ayudan muchísimo incluso a ver el libro o ver la historia desde otros puntos de vista. Tal vez yo no logré captar algo cuando yo lo leí. Y tal vez yo lo vi como, no, es que la verdad, la forma en que el autor hizo a este personaje no me pareció por X o Y razón. Pero otro miembro me puede decir, sí, pero también tenés que ser empático con el personaje. Fíjate en que el personaje pasó por esto, otro. Entonces ya a uno le cambia el chip. Y uno dice, tenés razón, el autor tal vez quiso transmitir algo que yo no lo capté en el momento. Entonces al final de eso se trata el club de lectura. Simplemente desahogarse, platicar lo que sintieron, lo que pensaron, y al final pues, como decía, nosotros también hacemos una calificación al final del libro. Yo lo que hago es al mandar una encuesta, ¿verdad? Al final del libro, y decirles como qué opinan ustedes. Mándenme una pequeña reseña y con cuántas estrellas lo califican, y después lo publicamos en Instagram, en mi cuenta, el Book Club opina. Entonces ya ustedes pueden ver, por ejemplo, el último libro, qué opinaron, El Conde de Montecristo, qué fue lo que pensaron. Entonces como ya ellos dan una reseña breve y al final como que el club en general le dio una calificación de tanto. Entonces eso también ayuda a los miembros de la comunidad de Instagram decir, ok, es un libro que realmente a mucha gente le gustó, lo voy a leer. O es un libro 3 estrellas según el club de Tuli, y no sé, tal vez sí, tal vez no. Entonces al final de eso se trata, ¿verdad? Y Cintia, en el caso de ustedes, la gente se reúne, ¿cómo platican? Bueno, yo sé, ¿verdad? Yo estoy en los 4 clubes. Entonces, cuéntenos cómo Pues es la básicamente dinámica. yo creo que ellas dos dijeron Parecido. lo mismo, o sea, nos reunimos, hablamos, qué nos gustó, qué no nos gustó, qué hubiéramos pensado, qué hubiéramos hecho,
qué le queremos decir al autor, por qué hizo eso. O sea, También les dan ganas de reescribir el libro, de reescribir los finales. algunos. Pero de ahí es eso. La verdad, básicamente es disfrutar el libro, disfrutar la lectura. Porque en solitario, pues, uno tiene con quién quejarse, ni con quién desahogarse. Si le gustó, no le gustó. Entonces, haciéndolo así en los clubes es mucho mejor, mucho más bonito. Y Ariel, una particularidad del club de Ariel es que creo que hay más varones, ¿verdad? Ariel, ¿cuántos varones hay de los que más comparten? Bueno, en este caso sí se han agregado unos cuantos más varones. A ver, está mi persona. Tenemos a Marel, que Marel pues como representante de la librería, y aparte de que también es un escritor hondureño, y actualmente también ya tiene su propio club de ciencia ficción, o sea, ya un club más de la librería para aquellos lectores que gustan de la ciencia ficción. Igualmente, creo que los mismos varones que están en el Club de Lectura Nacional también se fueron al Club de Lectura de Ciencia Ficción. Entonces, en este club sí es donde yo he visto que vemos un poquito más, no somos tantos, pero al menos hay un poquito más de lo que he logrado encontrar o ver en otros clubes de los que he estado. Podemos decir entonces que los caballeros se inclinan más a la ciencia ficción que a otro tipo de narrativa, otro tipo de género. Sí, puede decirse que por sí. lo menos a nivel nacional. Sí. Ok, ¿cómo creen ustedes que es la diferencia entre la lectura como hobby? Porque hay gente que dice, ay, a mí me encanta leer, y otros que dicen que tienen el hábito. ¿En qué esa diferencia eso de ser el pasatiempo y a una vez que se convierte en un hábito? ¿Tule? Pues yo lo veo como un hobby, por ejemplo, para sacarlo del contexto literario. Me gusta ir a jugar fútbol. Voy a jugar fútbol de vez en cuando, es mi hobby, es lo que yo disfruto. Otro hobby puede ser, me gusta pintar mandalas, por ejemplo, de vez en cuando lo hago mientras escucho algo. Y la literatura puede empezar así, como un hobby, algo que hago de vez en cuando. Ya cuando es un hábito, ya es algo como, es parte de tu día a día, es parte de tu rutina diaria. Entonces, como todo hábito, la lectura también requiere de consistencia. Si uno lo quiere hacer un hábito, si quiere implementarlo como una rutina dentro de su día o dentro de su semana, tal vez. O sea, yo soy una persona que leo, pero no leo todos los días porque también la vida pasa. O sea, tengo muchas responsabilidades, soy mamá de 2 niñas, trabajo desde casa, tengo que cuidarlas, es bien complicado. No leo todos los días, pero sí considero que tengo un hábito porque trato de hacerlo, trato de ser consistente. Y al final no es complicado en realidad. No tenemos que leer 100 páginas, 200 páginas, leernos un libro por semana. O sea, no, hay que hacerlo viable según el estilo de vida de cada uno. Yo leo literal, si voy a leer un día, leo 20 páginas. Más de 20 páginas no puedo porque no me da el tiempo. Entonces, al final, para poder crear un hábito, 10 páginas. Me voy a dedicar 10 páginas al día o simplemente unos 15 minutos sentarme a leer hasta donde pueda. Y si lo hacemos de manera consistente, de manera diaria o cada 2 días, cada 3 días, podemos convertir un hobby en un hábito. Valerie, y tú en tu caso, ¿cómo compaginas ese hábito de la lectura con tu vida diaria? En mi caso fue peculiar. A mí me gusta leer desde niña, pero cuando llega el día a día, pues se va dejando. Cuando entré al club, retomé el hábito que había perdido, porque sí leía a diario. Pero pasó algo, el club me ha ayudado a enriquecer, mis gustos literarios, a salir de mi zona de confort. Y creo que a la mayoría de las chicas en el club nos pasa. Hemos logrado salir de nuestra zona de confort. Que yo iba a leer un libro de terror, nunca, jamás. Soy full romántica, pero aquí incluso me hacen la broma en el club de que ya me están llevando al lado del mal y del oscuro, ¿verdad? Porque ya he aprendido a leer otro tipo de géneros. Y algo también que antes solo leía un libro y he logrado llegar a leerme en la semana 5 libros a la vez. Ahorita yo estoy
leyendo 5 libros y hay muchas en el club de las chicas que ya han logrado llegar. ¿Cómo lo hago día a día? Incluso me preguntan, ¿pero cómo haces para leer tanto? Soy mamá, soy docente, tengo 2 hermosas niñas, un esposo, tengo responsabilidades en la iglesia. De hecho, hoy en la mañana fui a la iglesia, solo fui a cambiarme y me vine a cumplir. Pero creo que como es parte de mi vida, es un hábito, he logrado ir equilibrando. Por ejemplo, si yo sé que mi lectura principal es la del club, entonces yo leo la asignación durante la semana, la primera que leo es la del club. De ahí voy a los alternos que soy amante de Harry Potter, amo y respiro Harry Potter. Entonces leo Harry Potter, después leo el otro libro y así de acuerdo a los días que tengo los conversatorios. Cuando ya terminó la semana, yo ya tengo mis asignaciones leídas de los 5 libros que estoy leyendo ahorita. Ahora vamos con una pregunta peliaguda para Cintia. ¿Por qué no se incluyen más autores nacionales en los clubes de lectura? ¿Por qué cree? Pues sí, fíjese que me la puso difícil. Y yo, hoy casualmente lo estaba platicando, que por qué este año ha sido que he leído menos autores hondureños este año que como el año pasado. Y no sé por qué. Puede ser No sé, falta de por la difusión. falta de difusión, puede ser que pues sí, básicamente la falta de difusión. Y ya que estamos acá, a los autores hondureños, les invito, yo creo que todas acá podemos, es más, hablo por todas, que estamos abiertas a que nos manden, que queremos disfrutar de su obra y queremos conocerlos y que nos conozcan y hacerles promoción a los libros. Precisamente por eso le hago esta pregunta, porque aquí tenemos autores, tenemos las editoriales y queremos conocerlas, pero no queremos solamente tener contacto con ellos una vez al año, ¿verdad? Durante la feria de libros, sino también poder conocer su producto, qué es lo que están vendiendo, qué es lo que está produciendo Honduras, ¿verdad? Entonces es importante que encontremos una forma de promocionar y de darle difusión a nuestros autores nacionales. Tuli, ¿han tenido ustedes alguna experiencia negativa, positiva, divertida, con alguna lectura, algo que dijeron, ay, ¿por qué escogimos esto? ¿O por qué no lo habíamos leído antes? ¿Ha sucedido algo así? Sí, y bien seguido. Y de todo tipo de sentimientos, pensamientos, emociones. Hay libros que terminamos y es como, no, o sea, qué decepción, la verdad esperaba más de este autor o esperaba más del libro, tenía otro tipo de expectativas. Y también hay libros como que nos dejan con aquella sensación de necesito más o no quería terminarlo, estaba tan bueno que no quería que esto se acabara. También tenemos otras reacciones como sí, me gustó o estaba bien, lo paso, lo recomiendo, no lo recomiendo. Cada libro es diferente, cada historia es diferente, cada autor nos transmite 1000 emociones diferentes durante la lectura o a través de toda la historia. Podemos tener 1.000.000 de sentimientos diferentes. Y como le digo, hemos tenido de todo en el club. Hemos tenido de todo, hemos leído cantidades, subgéneros dentro de ficción. Hemos leído thrillers, hemos leído suspenso, hemos leído romance, hemos leído de todo un poquito. Y cada uno tiene como una semillita dentro de nosotros, ¿verdad? Que va dejando. Y eso enriquece muchísimo a nosotros como lectores. Porque como decía, nos saca de nuestra zona de confort. Y nos enseña también a ser un poquito como mente abiertas ante diferentes tipos de literatura. Valerie, ¿ustedes han tenido alguna experiencia? Bueno, nosotros hemos tenido alguna experiencia divertida, jocosa, terrorífica o algo que no se esperaban de la lectura, una sorpresa. Sí, hemos tenido agradables y desagradables, pero hay uno que se ha vuelto como cómico, no sé si puedo decir el nombre del libro, pero hay un libro en que todos cuando hacemos la encuesta, han pasado años desde que lo leímos y definitivamente no lo volveríamos a leer y fue el 100%. Creo que solo hubo 1 o 2 que dijeron, no, yo sí le entendí, le doy otra oportunidad, pero nosotras no lo volveríamos a leer. Y cada vez que decimos, ¿cuál es el libro que no te gustó?
todas, casi todas escribimos ese libro. ¿Puedo decirlo? Es el Club de Bilderberg. No lo leeríamos nunca más. Y Ariel, cuéntame un poquito sobre cuáles son las expectativas a futuro para el Club de Lectura Nacional, porque creo que esa es una de las fuentes realmente donde esta gente que está aquí escribiendo y editando van a abocarse, ¿verdad? Para poder conocerlo. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Tienen planeado contactarse con editoriales, con más librerías? Bueno, en el caso de la librería Guacamaya Bookstore también distribuye lo que son algunos libros de Misma la Palabra, editorial que se encuentra aquí presente, y ya hemos tenido también, que ese es el plus del Club de Lectura Nacional, tenemos reuniones a fin de mes con el autor de dicha obra. Entonces tenemos, aparte de destazar el libro, como nos dijo una vez un autor en una de las reuniones, de destazar el libro, a final de mes también tenemos la oportunidad de compartir con el autor. Y destazar al autor también, ¿no? Destazar al autor también. Ya de paso, aprovechando. Entonces, originalmente las reuniones de club con el autor estaban programadas para 1 hora, como es lo usual en los diferentes clubes que yo he estado. Pero sucede que nuestros lectores son demasiado parlanchines y nos terminamos extendiendo, o sea, 1 hora no nos alcanza. Y yo siempre le aviso al autor, me dice, no, perfecto, tengo tiempo. Entonces, me encanta que los autores hondureños cedan ese espacio para poder compartir con los lectores, que al final creo también se deben a nosotros, porque nosotros somos quienes consumimos lo que ellos hacen. Entonces tenemos esa oportunidad y ese privilegio, y aparte de que ellos pues también terminamos con una buena relación al final de la reunión. Preguntamos de todo, hay cosas buenas, cosas malas, pero hasta la fecha solo ha habido un libro que no nos ha gustado para nada, cuyo nombre me voy a reservar. Pero hemos disfrutado bastante. Criticamos hasta más no poder la obra, tanto la obra interna como lo externo, que es el libro, la pasta, la edición, el tamaño de letra, márgenes, todo. Y hemos visto que hemos comprobado, de hecho, de que sí hay bastante literatura hondureña, que Honduras sí escribe, cosa que contraria a que se creía años anteriores, ¿verdad? Pero parece que lo que es la pandemia vino como que a dar un realce o a dar luz. Entonces, hasta hace un año yo he estado interesado siempre en la lectura nacional. Sí, me ha gustado leer internacional, pero me entró esa pequeña duda, ¿por qué nadie lee o por qué no se está leyendo? Porque de tantos clubes que hay, no hay uno que lea literatura nacional. Pero lo común era siempre septiembre, una lectura en estos clubes hondureña para septiembre, solo septiembre, y ahí se quedaba. Entonces Una vez al año nada más. Correcto, una vez al año. Y surgió la idea, entonces con Guacamaya Bookstore pues echamos a andar el proyecto y que aquí estamos. No solo tenemos autores hombres, sino que también hay mujeres en la literatura. Los libros, sus obras son de calidad, o sea, están a la par de un bestseller. Aunque no tengan el sello, para nosotros ya lo son, con esa calidad literaria que tienen. Entonces, hay autores que, bueno, de hecho estos autores que hemos leído hasta el momento, nosotros incluso volveríamos a leer sus obras y consumiríamos el resto de sus obras. Muchas gracias, Ariel. Y bueno, ya casi para ir culminando, quiero que me cuenten cuál fue la reacción en sus respectivos clubes de lectura cuando se dieron cuenta que iba a haber una segunda edición de la Feria del Libro, y cuáles eran las expectativas en sus clubes de todas estas personas que han visitado. Yo los he visto, los conozco más o menos, y he visto que han visitado los diferentes puestos. ¿Cuál fue la reacción cuando dijeron, bueno, se le puso fecha a la Feria del Libro del 2022? Ariel, ya que tiene ahí el micrófono. Pues el furor fue grande, todos estábamos emocionados, todos. Yo casi no vengo, casi me la pierdo. Entonces todos estábamos emocionados y creo que todos esperamos una tercera el otro año, ¿verdad?
y la queremos, la queremos. Cintia. Pues yo igual, en los míos estábamos todas contentas de que haya una feria del libro en San Pedro, de conocer autores, conocer sus obras. ¿Sí? Estábamos listas. ¿Y Tuli, cuál fue la reacción en el club de Metronova, o en los clubes de Metronova? No, igual, emocionado, ¿verdad? Porque hay muchas personas que la primera no lograron ir por diferentes razones, pero también tengo otras personas, como les decía, son de otras ciudades y es como me la voy a perder, no voy a poder estar, yo casi me la pierdo. Casualmente cuando dan la fecha de la feria, yo ya tenía comprado unos pasajes para hacer un viaje y era como no voy a estar. Tú le aterrizó anoche. Yo aterricé anoche. Entonces, pero muy contenta de poder haber venido porque realmente hay tanta exposición de tantos autores. Ya me voy a pasar por cada uno de los stands a conocer. Y también tenemos muchas librerías, ¿verdad? Que al final hay unas que tal vez no habíamos visitado, no habíamos tenido la oportunidad. Ya sigo. Entonces, al final es una gran oportunidad para muchísimas personas. Incluso yo sé que ahí estaba viendo el libro de firmas de apunte, ¿verdad? Que hay muchas personas que vienen fuera de San Pedro Sula y tienen la oportunidad de poder adquirir libros de librerías que tal vez han querido visitar y que solo han podido hacer por encargo, ¿verdad? Incluso tener la oportunidad de conocer editoriales, conocer nuevos autores. Me parecía muy interesante lo que decía Ariel porque yo soy de las personas que no tengo mucho conocimiento sobre autores hondureños y los clubes de lecturas como lo de él lo acercan a uno, incluso ya apúntame porque quiero iniciar, quiero poder conocer más y como decía voy a pasarme por cada uno de los stands y poder conocer porque al final no podemos estar nosotros como hondureños apoyando autores extranjeros, comprando, consumiendo literal loco porque a veces es como tal autor Ken Follett sacó tal libro y nos volvemos locos comprando el libro de Ken Follett. De cualquier otro autor, ¿verdad? Y no tenemos esa misma pasión por lo hondureño y esa pasión deberíamos de tenerlo y así como podemos gastar hasta 500, 700 lempiras por un libro pasta dura de un autor internacional, deberíamos de poder comprar cualquier libro de un autor hondureño. Y Valeria, ¿ustedes? Pues nosotras fue un furor, ¿verdad? Algarabía, de hecho cuando preguntaste dije, fue emocionante. Y uno de los comentarios que se hicieron fue, por favor chicas, lleven efectivo para que le compren a los escritores. Eso fue algo que dijimos porque en la feria pasada tuvimos la experiencia que no todos tenían la opción de transferencia. Entonces dijimos esta vez, sabemos que vamos a ir a consumir, que vamos a ir a conocer. Entonces fue uno de los tips, por favor chicas, lleven efectivo. Qué excelente. Bueno, y como última pregunta, y la dejé por último precisamente porque quiero que los autores que están aquí presentes y las editoriales escuchen lo que sus lectores quieren. ¿Qué quiere leer la gente? ¿Qué le gusta? ¿Qué tipo de libros? ¿Qué esperan de un libro? ¿Cómo quieren que un libro los haga sentir? Y quiero que se lo digan a los autores que se encuentran aquí, ¿verdad? Yo quiero que un libro, o en mi club de lectura, queremos que un libro nos haga sentir de esta forma, que tenga este tipo de personajes. ¿Valerie? Qué difícil porque todos tenemos diferentes gustos. Entonces, ahí los escritores nos pueden dar para todo, ¿verdad? Como dice una frase muy famosa, para todos da Dios. Pero ¿qué nos gusta? Nos gusta que en el club que los personajes puedan ser desarrollados, que nos den una conclusión, que no hayan personajes de relleno solo por estar, sino que tengan sentido, que la historia pueda desarrollarse de una forma agradable al lector, ya sea el género que sea, ¿verdad? Porque si a mí me encanta el terror, pues ya hay como un estereotipo de qué nos gusta leer a los que tienen terror. Pero más que todo que tengan ritmo, que no sea, una de las críticas que ha habido, es que lo siento tan lento.
y se estancó y hay como 200 páginas de relleno y no me dice nada y la historia pudo ser más corta. Entonces creo que podríamos decir que queremos fluidez. Gracias. Básicamente todo lo que dijo Valerie. Y también no puedo hablar por todos los miembros del club, por ejemplo, porque como decía, todos tenemos gustos diferentes, todos tenemos expectativas diferentes. Entonces, en mi caso, yo lo que espero de un libro, de un autor, es que me saque de mi realidad, que me dé algo que yo no he vivido, que me haga sentir y experimentar cosas que en mi día a día no vivo. Entonces, por eso me gustan mucho libros de época, por ejemplo, libros históricos, porque yo sé que son cosas que no voy a vivir, o sea, son cosas que ya pasaron, son realidades de vida totalmente diferentes a las actuales. Entonces, básicamente, sentir emociones y tener experiencias que están totalmente desligadas a mi vida habitual. Cintia, ¿qué nos puede decir? Pues básicamente lo que ellas dijeron y particularmente que conectemos en algún punto con el libro, con la situación, con algún personaje, empatizar. Que se sientan reales, ¿verdad? Sí, los personajes. sí, que quieras llorar o quieras reír con el personaje. Para mí eso es magia. Y en el caso de Ariel, con los autores nacionales específicamente, ¿qué quiere el club? ¿Cómo quiere sentirse con respecto a los autores nacionales? Bueno, de hecho me puse a recordar algunos comentarios que han hecho nuestros lectores y pues estaba pensando, tenemos diversidad de gustos, pero en literatura hondureña, pensando un poco también, hay variedad, porque también tenemos ciencia ficción, que es Marel, el responsable de ello. Tenemos ciencia ficción hondureña. Tenemos también fantasía, que vamos a estar leyendo en diciembre, El mundo de Yenot. Entonces tenemos fantasía también, El maravilloso mundo de Yenot. Y ahorita actualmente estamos leyendo algo de romance. No es el romance típico que yo creí, pero está muy buena la obra. De hecho, un buen tochito de Karen Guzmán, Lazos Prohibidos, que vamos a tener incluso reunión con ella. Ya me confirmó ella personalmente de que vamos a estarnos viendo para discutir ya el final del libro y toda la obra completa el viernes 28, si no estoy equivocado, a fin de mes. Entonces, algo que decir es, si el autor hondureño cede ese espacio para compartir con nosotros, él se da cuenta también de cómo es su obra. O sea, recibe una crítica constructiva. Y eso también nos permite a nosotros exigir, porque nosotros exigimos y consumimos también, somos el consumidor final, entonces tenemos derecho a exigirle al escritor para que se pula, para que mejore algunas cosas. Bueno, muchas gracias. No me queda más que agradecerles a ustedes por haber participado en este conversatorio, por haber acercado, ¿verdad?, a los autores, a sus lectores. Entonces, no sé si hay aquí gente que quiera hacer preguntas, comentarios. Bien, tengo una pregunta, pero al mismo tiempo quiero comentar sobre esa pregunta. Ya aquí ustedes manifestaron parámetros. Por ejemplo, decía ella, una de ustedes, que 10 páginas al día, hablando en páginas o en tiempo 15 minutos. Un extremo, el otro extremo, 5 libros a la semana. La verdad es que yo considero a veces cosas que son exageradas. Por ejemplo, en internet, que salen tantas mentiras, había una pregunta ahí: ¿cuántos libros es el máximo que usted ha leído en el año? Entonces, un tipo dijo ahí 400 y pico, casi 500. Bueno, entonces yo saqué la cuenta: si el día tiene 24 horas, 8 horas trabajando, 8 horas durmiendo, y las otras 8 horas pues en hacer las actividades de la vida de uno, entre ellas una de ellas es leer. Entonces, ¿cómo es posible que leer tanto tiempo? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el promedio de libros que se pueden leer en el año según la experiencia que ustedes tienen? Bueno, yo creo que, como les mencionaba al inicio, ¿verdad?, todo depende de la realidad de vida de cada persona. Yo puedo enfocarlo, darle la respuesta a través de las personas que yo conozco. He conocido personas que se leen 5 libros en un mes
y hay otras personas que leen un libro en un mes o incluso un libro en 2 meses. Y al final se trata de cuánto está disfrutando la lectura el lector, ¿verdad? Yo me leo por el club de lectura que modero, me leo los 2 libros del mes, pero a veces me leo 3. A veces solo logro leerme un libro y el otro que me toca moderar lo leo casi que por encima o es una relectura. Yo creo que el número de libros que se leen al mes o al año es, dependiendo, incluso no es relevante, sino que es simplemente el hábito y cuánto se está disfrutando la lectura. Pero para no dejarlo así como con la duda, conozco personas que han leído en el año de 100 a 120 y mínimo 70, 50. Depende del tiempo, como dice Tuli. Solo una cosa más, sé que muchas personas que logran leer muchos libros en un mes, por ejemplo, acuden o recurren al audiolibro. Hay muchos que hacen eso, que tengo conocimiento. Yo en lo personal no soy fan del audiolibro, a mí yo no lo disfruto, yo prefiero tener un libro en mis manos y hojearlo, leerlo, ¿verdad? Pero sé muchas personas que leen, tienen un libro y lo acompañan del audiolibro o enfocan 100% la lectura, bueno, el libro en audio. Sí. La misma pregunta es que estoy intrigado. Yo sé que si leo El Principito, que es cortito, me puedo leer varios de ese tamaño en el día. Pero si yo me agarro, por ejemplo, el Diccionario de la Lengua Española como libro, dígame cuánto se va a tratar de leerlo. O me agarro la Biblia para leerla del principio a fin, entonces pues no es posible que se lean 400 y pico libros al año. Totalmente de acuerdo, va a depender del tamaño del libro, ¿verdad? Yo tengo una consultita porque ninguno de los clubes de lectura mencionaron libros como filosofía, psicología, una temática así. ¿Alguno lee, como por ejemplo, libros tipo dopamina, tipo... Vale. Sí, tal vez no me expresé bien, pero nosotros dijimos que leemos de acuerdo al género. Ya hemos leído uno de filosofía que se llamaba La insoportable levedad del ser. Y hemos leído de diferentes géneros, hemos leído también Deja de ser tú, y depende de lo que quiera leer la mayoría del club, pero no está. Hemos hecho retos, de hecho, que de diferentes géneros vamos a leer porque la idea del club es salir de esa zona de confort. Entonces sí está considerado y sí lo hemos leído. Por ejemplo, hay un escritor ahorita que se puso muy de moda que se llama Yuval Noah Harari, es historiador, que lo tiene Metronova, tiene esos libros. En Metronova hay esos libros, es cierto. Entonces, ese tipo de temática que es como un historiador. Bueno, yo creo que cada club de lectura tiene como un enfoque, ¿verdad? Porque, por ejemplo, mis clubes son ficción y clásicos. Entonces, todos mis miembros dentro de ficción es porque les interesa el género ficción. Y todos los que están en clásico es porque les interesa el género clásico. Sé que hay club de lecturas que son de no ficción. Entonces ya leen un poquito más dentro de esa rama, ¿verdad? Aquí todos los clubes son de ficción, ¿verdad? No hay de no ficción. Bueno, el de ellos es más variado. Hay uno de no ficción que lo lidera Metromedia de Tegucigalpa. Ellos leen así, no ficción, pues no motivacionales. Ahorita están leyendo La persona vitamina de Marian Rojas Estape. Exacto, así. Ellos leen todo eso todo el año. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Preguntar? Buenas tardes. La pregunta va dirigida a Ariel, que es el moderador del Club Nacional. Ahorita que vi la camiseta de él, hice una introspectiva en lo que es la serie de Breaking Bad. ¿Qué hace de especial a Breaking Bad? Los personajes. Ya. Ok, porque es una serie de narcotraficantes totalmente normal. Pero ¿qué lo hace diferente
por ejemplo, es totalmente malo, pero ama a los niños. Entonces tiene algo bueno. Usted como moderador del Club de Literatura Nacional, ¿ha encontrado un libro que tenga ese tipo de desarrollo de personajes? O usted me dice, no, todos los libros de literatura nacional, los autores saben muy bien cómo manejar el desarrollo de los personajes. Bueno, sí, está algo difícil la pregunta. Pero bien, haciendo memoria a unos autores en específico, las lecturas que hemos tenido hasta el momento, algunas han sido bien fluidas, bastante sencillas, pero bastante buenas. Los personajes han sido bien construidos. Incluso hay personajes que hemos llegado, que en un principio hemos querido y que hemos llegado a odiar, porque ha cambiado la trama. Y no se ha quedado el que cambió y no nos damos cuenta el por qué. Entonces sí hay una justificación ahí mismo dentro de la historia. Entonces no nos quedamos con ese vacío. ¿Qué pasó? ¿Por qué si antes él era bueno hacía esto? ¿Y qué pasó? No nos quedamos con eso hasta el momento. Y pues todos los libros han sido buenos, solo ha habido uno cuyo nombre me voy a reservar, que no lo quiero decir, que el 100%, si mal no recuerdo, el 100% estuvimos de acuerdo en que no nos gustó. No nos gustó para nada. Bueno, muchísimas gracias. Es realmente reconfortante saber que Honduras, aparte de que escribe y escribe muy bien, también lee, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a ustedes por asistir, gracias a ustedes por estar parte de esta feria de libro y pues los invitamos a que continúen visitando los diferentes stands.